Me voy a tomar el tiempo para difundir algo que vamos a difundir mañana también en tiempo de radio. Yo hoy no pude estar y este material lo tenía también para la radio. Voy a pedir, por favor, yo no sé si en esta Argentina se puede pedir serenidad a la hora de escuchar opiniones muy fuertes y ser atendido y ser comprendido cuando uno marca el contexto en el que voy a poner esta nota editorial que muchos han escuchado y leído en las redes sociales, que le pertenece a Jonathan Viale, uno de los periodistas jóvenes tal vez de mayor futuro y de mayor solidez que tiene el periodismo argentino, que, claro es, también tiene posiciones ideológicas claras y tomadas, porque en la Argentina no está solo Brancatelli, están los Brancatellis del otro lado. Pero quiero hacer una aclaración. A mí me parece que el Brancatelli del otro lado puede ser Luis Majul, con más plata, con más carrera y como conductor, pero después parejitos en nivel. Me parece que Viale está un estadio más arriba que cualquiera de todos ellos en cualquier posición. ¿Qué quiero decir? Este editorial tiene 3 patas. Uno, habla de la vergüenza. Y ahí adhiero totalmente. La vergüenza es una característica a destacar e incluso a valorar. Yo no voy a ampliar mucho los conceptos que dice Jonathan Viale, pero quiero decir por qué adopto este editorial. Porque todos recordamos en aquellos tiempos de nuestra niñez, de la que han pasado muchos años, lo que era la vergüenza. Yo recuerdo cuando por primera vez se me escapó una mala palabra, como decíamos antes. Antes había malas palabras. No se debe usar más esa definición, ¿no? Debe ser una tontería. Pero cuando se me escapó por primera vez una mala palabra delante de mis padres, tendría 8, 9 o 10 años tal vez, recuerdo que me tiré debajo de la mesa y no quería salir debajo de la mesa, porque se me había escapado una palabra de las que hoy dicen los chicos a los 2 años y los abuelos y los papis, dicen, qué lindo el nene, ¿vio? ¿Y por qué? Por la vergüenza de haber hecho una macana. Esa vergüenza que sentíamos cuando nos descubrían haciendo algo que no se debía hacer, era el incentivo mayor para tratar de corregirse. Cuando hoy decimos que se ha perdido la vergüenza, no estamos hablando solamente de que estamos rodeados de caraduras. Estamos rodeados de inútiles que no tienen la más mínima posibilidad de corregir sus defectos porque no sienten vergüenza de ellos. Hasta algunos se jactan de ellos. Hemos pasado de la sociedad que sentía vergüenza de las cosas que hacía, pero que en realidad no debía hacer, a una sociedad que vive haciendo lo que no debe hacer y se siente orgulloso y se jacta de eso. Primera pata del editorial que vamos a compartir ahora. Segunda pata que quiero sostener, y es la parte final del editorial, donde Viale plantea con una claridad meridiana la realidad de nuestro país que nuestra dirigencia no quiere aceptar. Esta realidad de un país que tiene 6,5 millones de trabajadores con todas las de la ley, en un país donde vivimos 43 millones de habitantes y donde más de 19 millones todos los meses cobran del Estado. ¿Cómo se sostiene esta ecuación? No hay quien la explique. Ni Melconiana, el que hablábamos recién, pero ni siquiera hay quien la aborde. Los que son oficialismo, cuando son oficialismo, hablan de la inversión social, del rol del Estado en la distribución,
y un montón de frases que me gustaría escucharlo un día al Pampa Larralde definiéndolas, porque seguramente en pocas palabras las definiría como lo que son, relatos, dibujos. Pero lo peor del caso es que en ningún momento los que son oposición plantean esto también, porque plantear esto sería como justificar al gobierno. Si usted desde la oposición dice lo que ocurre es que este país es inviable, así, la culpa no la tiene el gobierno. O a lo sumo tiene la culpa de no tratar de revertir esto. Pero en muchas cuestiones, hoy debemos entender que el gobierno anterior no tenía solución para esta ecuación. Pero lo que debemos decirle es que se jactaban de los subsidios, de esto, de lo otro, de patatí patatán, y el país se iba al diablo. Entró este gobierno y en lugar de plantear esta realidad, dice, de esto no hay que hablar, ¿cómo vamos a decir que es un país inviable? Dice, lo peor ya pasó. ¿El qué pasó? ¿Qué pasó, presidente? No pasó absolutamente nada porque lo estructural de la Argentina sigue absolutamente vigente. Pero la oposición, ¿qué hace ahora? Analizan que ir al Fondo Monetario Internacional, le dicen a la gente, fuimos a buscar, a pedir un préstamo al suegro con el que nos llevamos mal. No hay salida. ¿Sabe cuál es la salida de esto? Y acá también le voy a pedir al querido director que siempre me graba todo. ¿Sabe cuál es la salida de esto? La que ya conocemos todos los argentinos sin ser ministros de Economía. La devaluación a través de cualquiera de sus expresiones. No hay otra salida. Cada 10, 12, 15 años en la Argentina hay que devaluar para volver a empatar y licuar la que debemos, pero ojo, que una devaluación no es tan simple como decirlo. Si lo sabrán los que les quedaron los ahorros en el corralito, los que perdieron operaciones inmobiliarias. Bueno, acá, esta es la única salida que va a haber. Le sacamos 2 ceros o 3 ceros a la moneda, inventamos el peso argentino o el peso no sé cuánto, o el peso, no hay otra alternativa. ¿Usted cree que estoy diciendo algo disparatado? Porque esto no lo dice ni Melconian, ni Prat-Gay, ni Duhovne. ¿Pero usted cree que de acá a... no sé, el tema es cuándo? El tema es cuándo. Tal vez, así como el gobierno anterior hizo todo para llegar al final del gobierno y dejar la mecha encendida, lleguemos, y después que explote que pase lo que pase, 2 veces lo hizo el gobierno anterior. O alguien se olvida que tras las elecciones del 2011, cuando gana Cristina, 2 días después de las elecciones vino el corralito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Había que llegar como sea. Pero estoy haciendo una crítica de Cristina. Digo, había que llegar como sea. Alfonsín hizo todo para llegar y entregó el gobierno 6 meses antes porque no llegó ahí llegó a la zona de aterrizaje. Y lo entregó. Menem llegó con aquella estabilidad como pudo. Cuando llegó reventaba. Nadie le entregó el gobierno a otro en una situación manejable en esta Argentina desde hace muchos años. Ni los militares a Alfonsín, ni Alfonsín a Menem, ni Menem a De la Rúa, ni De la Rúa yéndose a Duhalde. Tal vez, dentro de todo, el que hizo el trabajo sucio fue Duhalde. Y aunque muchos piensen lo contrario, de todos los últimos gobiernos, el que recibió el país en mejores condiciones fue Néstor Kirchner. Me van a decir, Martínez, con el 54, sí, lo recibió después de la peor enfermedad, o sea, con la gente preparada para cualquier enfermedad. Todo lo que venía era regalado, todo lo que vino era mejor. Cuando usted ya estuvo en el fondo, empieza a salir, le entrega a alguien la salida y ese alguien es Gardel. Pero, ¿a cambio de qué? De la devaluación que hizo Remes, Lenikov y Duhalde, con la cual se lució Lavagna también después, y hay que decirlo, porque también Lavagna parece Gardel, pero el trabajo sucio se lo hicieron antes. Bueno, ahora vamos rumbo a eso.
Ahora, es probable que el gobierno de Macri quiera llegar a las elecciones del 2019. Es probable. Después de las elecciones del 2019, espero no tener que pasar esto y que sea cierto. O espero poder pasarlo, por lo menos estaremos vivos. Pero no hay otra salida en la Argentina. Todo lo demás es chamullo en el medio. Mañana les prometo, y hágame acordar, algún archivo de Tato Bores, que naturalmente antes era un gran humorista, ahora queda relegado ante la realidad. Cualquier charla de un funcionario es más interesante que Tato Bores ahora. Pero Tato habla de las monedas y de lo que vale un austral. Y creo que llega a que vale 12 millones de dólares, una cosa así. Mañana lo vamos a compartir. Esto es lo otro que rescato de este editorial que vamos a poner en el aire. En el medio, Viale toma todo como ejemplo y pone como toda referencia al gobierno de Cristina Kirchner y al kirchnerismo. Y allí quiero decirles que sin dejar de saber que es cierto lo que dice y que comparto que Kicillof y un montón de gobernantes más deberían llamarse a silencio y no tienen, la verdad no tienen vergüenza. Este es el único país en el mundo, del mundo serio, donde los gobernantes que se van siguen opinando todo el día. Fíjese dónde aparecen las opiniones de Obama en los Estados Unidos. Fíjense, no las va a escuchar jamás. El que termina su mandato, hizo lo que pudo hacer y se va. En la Argentina siguen opinando todos los que han pasado por el gobierno. No hay nadie que opine más y aparezca por los programas de Mendiguren, que fue ministro de Duhalde. Y ahora es diputado y sigue opinando. Y opinan los dinosaurios que han pasado por tantos gobiernos. Entonces, Kicillof es el vocero de las soluciones económicas. Y ahí sí coincido, no tiene vergüenza. Realmente no tiene vergüenza. Pero quiero agregarle esta cuestión particular. No es este editorial un espacio destinado a caerle con todo el peso al kirchnerismo. El kirchnerismo es parte de toda una historia de sobredimensionamiento del Estado que, debemos decirlo con todas las letras, es una deuda de la democracia. Con todas las letras, porque es cierto que el Estado necesitaba dotarse de equipos y demás cuando asume Raúl Alfonsín después de la dictadura. Pero lo que no es cierto es que necesitara tantos. Se sobredimensionó el Estado. Desde entonces había trabajadores, vamos a decirlo con todas las letras, trabajadores y ñoquis por todos lados. Pero, ¿qué hizo quien siguió? Crecer más. ¿Y qué hizo quien siguió? Crecer más. ¿Y qué hacen ahora? Ahora con el gobierno de Cambiemos, agrandarlo más. Entonces, quiero decir que en esta tercera pata del editorial de Jonathan Viale, yo lo tomo al kirchnerismo como parte de la responsabilidad, no como exclusivos de la responsabilidad de esta inviabilidad del Estado. Quiero aclarar esto porque me parece que vale la pena todo, pero hay que ser un poquito más amplio y decir que no solo el kirchnerismo hizo esto. Claro, el kirchnerismo hoy habla desde la oposición y allí sí no tienen vergüenza. Jonathan Viale, señor director, ¿ahora o hacemos la primera pausa y nos vamos con el editorial? Usted dispone. Ahora y nos vamos con el editorial. ¿Ahora? Ahora. Jonathan Viale, esto fue en su espacio de radio, naturalmente fue subido a YouTube, de allí ha trascendido a las redes sociales. Jonathan Viale hablando de no tienen vergüenza. Quiero hablar de la vergüenza. La vergüenza está muy mal vista
Pero para mí es una sensación humana muy noble. Yo banco la vergüenza, ¿no? Yo banco la vergüenza. A mí me parece que es un buen indicador cuando alguien tiene vergüenza. Cuando alguien tiene vergüenza por hacer algo mal, o por un acto de deshonra, o por una cagada que se mandó, es porque todavía estás a tiempo de cambiar. Cuando te pones colorado, cuando te das cuenta que hiciste algo mal. Un biólogo que se llamaba Darwin, tipo que algo sabía, ¿no?, de la vida, escribió un tratado titulado La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y el tipo llegó a una conclusión que ahora es una pavada, pero en el siglo XIX no. El tipo decía que ver una persona o un animal avergonzado era muy fácil. Había 4 o 5 síntomas que se repetían siempre: rubor facial, confusión mental, vista caída, ¿viste cuando alguien baja la vista porque le da vergüenza algo? Agacha la cabeza. Postura descolocada, cabeza baja y sensación de calor. Por eso insisto, no está mal tener vergüenza cuando sabes que te equivocaste. No solucionaron nada, empeoraron todo, y es producto de su política económica, no de las excusas, no de los que quieren echarle la culpa. Y ahora estamos viendo el fracaso, el enésimo fracaso de ese programa, y siguen votando medidas que van en la misma dirección. Cuando todos se preguntaban, cambiemos qué quieren cambiar, qué vienen a cambiar, ahora sabemos qué era. Cambiar era volver al Fondo Monetario Internacional. Tienen que ser un gobierno que finalmente se ocupe de los que menos tienen. No puede ser un plan de negocio para las corporaciones. Cuando uno escucha cosas como esta, yo siempre tengo la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen para no tener vergüenza? ¿Cómo hacen estos tipos para no ponerse colorados? Yo tengo envidia, me pongo colorado muy fácil, ¿no? Acá lo saben. Cuando algo me da vergüenza, enseguida me broto, todos se dan cuenta. La verdad tengo mucha envidia de esta gente. ¿Cómo hacen para ser tan caraduras? ¿Cómo hacen para borrar con el codo lo que escribieron con las 2 manos? ¿Cómo hacen para hacer de cuenta que no tienen pasado y llegaron a la política, no sé, cayeron del cielo hace 2 años de la nada? ¿Cómo hacen para reírse en la cara de todos nosotros, creyendo además que nosotros somos medios estúpidos y no nos damos cuenta? El señor que hablaba recién, que hoy es diputado, ayer nomás era el ministro de Economía de este país. Era el ministro de Economía kirchnerista. No importa Kicillof, es un tema, es una anécdota absolutamente menor. Es un pequeño botón de muestra de lo que hoy es gran parte de la oposición en Argentina. Una oposición lamentable. Los que dejaron un país técnicamente inviable. Estos señores que hablan tan fácilmente son los mismos que en lugar de ayudar y construir soluciones en un momento crítico del país, yo creo que disfrutan. ¿Saben qué? Disfrutan de esta gravísima situación que atraviesa Argentina y lo único que nos dicen es yo tenía razón, viste que Macri era un desastre, se cae, yo te avisé antes, ahora volvemos. Bueno, eso a mí me genera desprecio, bronca, impotencia, ver que esta oposición argentina sea tan mezquina y tan desvergonzada de olvidar mágicamente su pasado funesto. Porque este señor que hablaba, ¿no? ¿Qué país dejó el exministro Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, que hoy tienen la llave maestra de la felicidad? Un país donde 12 millones de trabajadores activos mantienen a 19 millones de personas que cobran todos los meses del Estado. ¿Me podés explicar cómo diablos sostenés un país donde una población total de más de 43 millones de personas, de esa población, más de 19 millones cobran todos los meses dinero del Estado? ¿Cómo se hace? Te lo bajo a tierra. 5.800.000 jubilaciones y pensiones. 4 millones asignaciones universales por hijo y para embarazadas. 4 millones de asignaciones familiares activas. 3.600.000 empleados públicos, nacionales, provinciales, municipales. 1.400.000 pensiones no contributivas. 560.000 planes sociales Progresar. 120.000 planes sociales Argentina Trabaja. 96.000 seguros por desempleo. Y 80.000 planes sociales Ellas Hacen. Total,
19 millones de personas que viven del Estado. ¿Cuántos somos? 43 millones. La mitad, un poquito menos de la mitad, viven del Estado. Entonces, a lo que voy, Kicillof que habla, por más que arregles con los fondos buitre, por más que seas rubio y de ojos celestes, por más que arregles el INDEC que ellos destruyeron, por más que salgas del cepo cambiario, por más que bajes las retenciones a la soja, al maíz y al trigo, por más que hagas lo que hagas, el país sigue siendo, y me la banco con esto, nos van a putear, totalmente inviable. Argentina es un país inviable porque tiene un gasto social extraordinario. Y siempre, pero siempre, los gastos van a dar más que los ingresos. Siempre. A menos que, y esto no se anima a nadie, y esto que vamos a decir, vamos presos seguro, las 4 millones de personas que cobran asignación universal por hijo consigan un trabajo privado, con un sueldo digno, con una RT, con vacaciones pagas, como corresponde, con estabilidad laboral, con facturación, con derecho a la indemnización si los rajan, como cualquiera de los que estamos acá laburando. El país que dejó armado el kirchnerismo en 2015, señores, siempre va a tener lo que se llama déficit fiscal de 3, 4, 5, 6 puntos del PBI. Porque casi la mitad de la población argentina tiene una dependencia directa del Estado. Te lo pongo todavía más fácil, en números más fáciles para que lo entiendas mejor. Vamos a leer juntos el presupuesto 2018. Primer gasto. ¿En qué gastamos los argentinos? Prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones, planes sociales. 1,56 billones de pesos. Billones de... Claro, no sabemos lo que es un billón. Miles de millones. En dólares más fácil, 67.000 millones de dólares. Segundo, gastos de funcionamiento, salarios del Estado. 498.000 millones de pesos. Algo así como 20.000 millones de dólares. Tercer gasto, de capital. Bien, rutas, autopistas, viviendas sociales. Cuarto gasto, subsidios económicos. Que acaba la clase media. Luz, gas, agua, colectivo, tren, aerolíneas. 203.000 millones de pesos. O sea, 3 de los 4 principales gastos multimega millonarios del Estado van directamente a la gente en forma de subsidios, salarios estatales o planes sociales. Con una mano en el corazón, esto no lo van a escuchar muy a menudo en ninguna radio, porque a nosotros los periodistas nos da un poco de miedo decir esto, porque enseguida viene el castigo. Si vos convertiste al Estado en esto, en una caja boba multimillonaria, que en lugar de construir, qué sé yo, rutas, viviendas, hospitales, escuelas, puentes, como en cualquier lugar del mundo, lo único que hace es dar la plata en la mano, el pescado en la mano, a la mitad de la población argentina. Y muchas veces encima sin pedir nada a cambio. ¿Cómo haces? Es absolutamente inviable. Esa es la explicación que nadie te da de por qué Argentina termina recurriendo a endeudarse brutalmente con esta gente nefasta, los JP Morgan de la vida, ahora con el Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno, que comunica pésimamente mal y no se anima, porque la gente de comunicación de este gobierno tiene miedo a decirte la verdad, porque hay un señor ecuatoriano que dice no digan la verdad porque la gente se va a enojar, ¿no? Hay un señor que se llama Durán Barba que dice no digan nada de todo esto porque vamos a perder en las encuestas. Bueno, nadie te cuenta esto. Pero la verdad es que Argentina es un país que no tiene destino de ninguna manera si no cambia la matriz económica y social. Pero los mismos que la generaron son los que hoy se sientan increíblemente, sin ponerse colorados, en sus bancas de diputados y senadores también, ¿no? Como si nada, desvergonzados a contarte que tienen la solución mágica. Son unos verdaderos caraduras. No tienen vergüenza.